pruebas serológicas. Entonces, vamos a tener que estas pruebas serológicas va a estar el BDRL, proteína C reactiva, antiestreptolicinas y reacciones febriles. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a ver qué es la flemotomía. Ustedes ya saben más que yo cómo vamos a tomar una muestra. Siempre le vamos a dar seguridad al paciente, que esté tranquilo y buscar un lugar donde esté limpio y podamos hacer este trabajo. Ustedes, cuando vayan a su servicio del internado, van a tener que tomar muestras. Esta flemotomía va a ser para las pruebas serológicas. El procedimiento es el siguiente. Se extrae de una vena la punción, por lo general del pliegue interno del codo o del dorso de la mano. Se inserta una aguja en la vena y se recoge la sangre en un tubo de vidrio que no forme golpes de la sangre porque puede causar hemólisis. Si tengo la jeringa, le vamos a quitar la aguja y sobre las paredes del tubo vamos a agregar la sangre para no formar la hemólisis. La preparación puede variar de acuerdo al tipo o el examen específico. En este es básico lo que hacemos. Se aplica el torniquete 10 centímetros arriba del codo, hacemos la limpieza, desinfectamos, agregamos si va a ser con Vacutainer o con jeringa o con aguja, el bisel hacia arriba, introducimos la aguja en la vena y extraemos la sangre y lo tomamos en un tubo de ensayo o en la jeringa lo pasamos. Esto lo vamos a centrifugar a 2500 revoluciones durante 5 minutos y vamos a tener el suero. Posteriormente, el suero es el color amarillo que tenemos en esta parte. Hay algunos conceptos muy importantes que vamos a ver, que es una reacción antígeno-anticuerpo, cómo se lleva a cabo, ¿sí? El antígeno, ustedes mejor que nadie saben, son glucoproteínas producidas como respuesta a un antígeno, posee la capacidad de combinarse con el antígeno que estimula su producción, también se le denomina inmunoglobulinas, IgE. El anticuerpo, este fue el anticuerpo. El antígeno son sustancias extrañas, externas al individuo, como una proteína, nucleoproteína, polisacáridos a veces, un glucolípido, frente a la que responden los linfocitos. A este se le denomina también inmunógeno, porque induce la respuesta inmunitaria. Entonces, en una reacción antígeno-anticuerpo, tenemos que saber que la concentración debe de ser, la ideal son 3 tipos, ¿sí? La aglutinación, para que sea observada, ustedes lo vamos a ver en este caso, la prozona se da en la zona donde existe exceso de anticuerpo frente al antígeno, donde no se produce precipitación originando falsos positivos por la alta cantidad o concentración de anticuerpos. Esta dificultad se elimina haciendo diluciones seriadas estándares del suero. El otro es la aglutinación en zona, que es una equivalencia de anticuerpos y antígenos en concentración, que es la ideal para hacer las pruebas serológicas, que es el segundo. Y el tercero, poszona, se da en la zona de exceso de antígeno, donde tampoco se da la precipitación, donde podemos dar un falso negativo. ¿De acuerdo? Las pruebas de laboratorio que vamos a realizar son muchísimas y hay muchas técnicas donde podemos realizar estas. Por ejemplo, estas de inmunodoble que determina, detecta y comparte antígenos y anticuerpos, ¿sí? Ay, ya la quité. Creo que solo se salió de la pestaña, doctora. Ay, déjame volver a entrar.
Aquí está. Ok. Estas se detecta y comparten antígenos y anticuerpos. Por ejemplo, es antígeno y anticuerpo. Y hay muchas pruebas que, por ejemplo, la de inmunofluorescencia determina y localiza los antígenos. Esta prueba que relativamente se ocupa para llevar a cabo las pruebas de ver el treponema pallidum, es una de las ideales, ¿sí? Hay métodos de inmunoanálisis y todas estas cuestiones, ¿sí? Entonces, vamos a pasar a la siguiente. El treponema pallidum, vamos a empezar con esta prueba, ¿sí? En un microscopio oscuro, en campo oscuro, con tinciones específicas, se va a llegar a ver de esta forma, ¿sí? El treponema pallidum no se cultiva en medios bacteriológicos ni en cultivos celulares. Los treponemas no patógenos que forman parte de la flora normal de las membranas mucosas humanas pueden cultivarse únicamente. Los antígenos de treponema pallidum inducen anticuerpos específicos que pueden detectar mediante pruebas de inmunofluorescencia o hemoaglutinación en el laboratorio de análisis clínicos. También pueden introducir anticuerpos no específicos, que es la prueba de reagina, que puede determinarse por la floculación de lípidos, con la ayuda de un reactivo o un compuesto que tiene cardiolipina, extraído de tejidos normales de mamíferos que, por ejemplo, ocupan el corazón vacuno. Tanto los anticuerpos como los antitreponemas específicos como las reaginas no específicas se utilizan para el diagnóstico de la prueba de sífilis. Pruebas no treponémicas son el BDRL y el RPR, que son pruebas de control. Pruebas treponémicas es TPTPA, TPHA, ELISA, inmunoglobulinas, pruebas rápidas, pero son pruebas confirmatorias, ¿sí? Entonces, el treponema pallidum, ¿qué es lo que vamos a hacer ahorita? Vamos a ver que las pruebas serológicas para sífilis, el BDRL, mide la sustancia que son las proteínas llamadas anticuerpos que el cuerpo puede producir si entran en contacto la bacteria y causa la sífilis. Es un examen para determinar el sífilis, es el treponema pallidum. La sífilis puede tratarse con antibióticos como son penicilina y diciclicina. Únicamente pueden emplearse sueros secos. Eso es muy importante porque en el banco de sangre, cuando estuve yo, quise hacer la prueba congelándola y vi que la prueba, cuando se llevaba a temperaturas de menos 4 grados centígrados, que es el congelador, esta se lisaba. Entonces, allí relativamente podemos dar un falso negativo al paciente y es lo que no deseamos. Entonces, es sangre fresca o el suero fresco. Es un antígeno no particulado. La reacción que se obtiene con la muestra positiva es de floculación. La lectura es siempre microscópica. Los métodos de laboratorio para el diagnóstico de sífilis se agrupan en 3 categorías, que son demostración del treponema mediante microscopio a través de un frotis de materia de lesión, reacciones inmunológicas específicas y pruebas de diagnóstico específicas. ¿De acuerdo? Entonces, las pruebas de diagnósticas para sífilis son 2. No troponémicas, que es el BDRL, que significa
Laboratorio de Enfermedades Venéreas, reagina plasmática rápida, RPR, pruebas de reagina sérica no calentada, USR, pruebas séricas con rojo de toluidina no calentada. Estas van a ser las ventajas, que son menos costosas y son inespecíficas. En cambio, hay otras pruebas que son treponémicas, y estas se encuentran pruebas de absorción de anticuerpos treponémicos, fluorescencia, FTA-ABC, pruebas de aglutinación de partículas de treponema pallidum y enzimo inmunoanálisis, EIA, que son sus ventajas, son muy específicas, pero el costo es muy grande. Entonces, para ver las enfermedades de lesión en la etapa 1, que son 3 a 90 días después de la exposición. Recordamos que esta es una enfermedad de contacto sexual, es venérea. La segunda etapa es al 4 o 10 semanas después de la infección y se presenta en el cuerpo salpullido. Y la etapa 3 es de 3 a 15 años después de la infección inicial, que afecta a los órganos como es el corazón y el hígado. ¿Qué síntomas va a tener el paciente? Va a tener fiebre, dolor de cabeza, ganglios inflamados, cansancio, pérdida de peso y va a tener caída de cabello. Son síntomas que relativamente presentan con una etapa 2 o 3 el paciente desde la etapa 1. ¿Sí? Y el tratamiento de la sífilis puede tratarse con antibiótico, como anteriormente fue mencionado, y la doxiciclina, tipo de tetraciclina, suministrada a personas que son alérgicas a la penicilina, y aquí tenemos esto. ¿Cómo funciona el VDRL? Los antígenos empleados contienen cantidades medidas de cardiolipina, colesterol y lecitina purificada en cantidades suficientes que surgen un grado de reactividad. La reagina es una muestra de anticuerpos de tipo IgM y IgG que reaccionan con el complejo de estas, y el VRDL puede ser, es cualitativa y cuantitativa. La aglutinación en el lácteos, ¿sí? La prueba cuantitativa es aquella que técnicamente es muy rápida, simple de detención del anticuerpo o un antígeno soluble. Los anticuerpos específicos de un virus hacen que las partículas de látex recubiertas de antígeno vírico se agrupen. De manera inversa, las partículas de látex recubren el anticuerpo que se emplea para determinar antígenos solubles. El diagnóstico, la sensibilidad, ¿sí? Y la especificidad y perfil serológicos. El diagnóstico de la prueba, estos exámenes se realizan también para descartar sospechas sobre alguna infección si se encontró para diagnosticar una enfermedad existente. El examen se puede repetir a las 2 semanas de la primera toma de la muestra sanguínea. Las enfermedades detectables con la serología son las siguientes, ¿sí? Es cuando nos pueden dar un falso positivo. Sarampión, rubiola, carbuno, sida, hepatitis viral, brucelosis, amibas, infección mitóticas, infección de las vías urinarias, sífilis, toxoplasmosis, enfermedades de las vías respiratorias bajas y una variedad de enfermedades más. La sensibilidad del reactivo es la medida de se realiza probando la prueba en pacientes que sabemos que están en la situación
de la enfermedad y cuando más los resultados nos dan negativos, tendremos que ver la sensibilidad de esas mismas pruebas con los pacientes que ya tienen una positividad positivo. Esto es como control de calidad de reactivos. Se hace el paciente, lleva un control positivo y un control negativo que viene en el equipo y se va reportando en una bitácora durante cierto tiempo, y cuando tenemos un paciente positivo se verifica qué titularidad tiene. Si los reactivos están caducados, el negativo posiblemente me da positivo, entonces vemos que ya mi reactivo está caducado. Pero la especificidad del reactivo se mide por el contrario, realizando la prueba en colectivos de personas que no padecen la enfermedad que queremos diagnosticar con ellas. La especificidad, por tanto, se define como el porcentaje verdadero negativo que serán detectados en pacientes sanos con esas pruebas. Las pruebas apropiadas producen en este colectivo gran cantidad de resultados negativos y es muy escaso que sean falsos positivos. Existen muchas pruebas serológicas con especificidad casi del 100%, y estos dos parámetros son propiedades intrinsecas del TEX y no varían nunca con relación a la población estudiada. Los perfiles serológicos: tenemos el perfil respiratorio, perfil para el estudio de la hepatitis virales, perfil de serologías para virus de la prueba de HIV, perfil para gestantes o infecciones congénitas, perfil reumatoide, perfil de lípidos, y hay mucho más. El material que vamos a ocupar, los equipos y reactivos, son los siguientes: el equipo de diagnóstico para BDRL con placa, ¿sí? Control positivo y control negativo, suero no hemolizado, suero fisiológico al 0.89%, pipeta Pasteur con gotero, aparato derrotador de Kahn, tubos de ensayo de 13%, gratillas para tubos de ensayo de 13%, pipeta graduada de 2, pipeta graduada de 1 mililitro, pipeta semiautomática para 50 microlitros. ¿Y cómo vamos a realizar la prueba? Tomamos la muestra, la centrifugamos, ya tengo el suero. En la placa de fondo claro o blanco, poner a la izquierda una gota de solución de control negativo, ¿sí? Siempre vamos a poner primero el control negativo y después el control positivo. Depositar en la placa del paciente debe de ser, el tercer pocillo sería el paciente, ¿sí? En esta sería el paciente, debe ser sangre fresca, no hemolizada y sin turoides. Y todos los pacientes que yo tenga, ¿sí? Entonces, en el primer pocillo voy a poner el control positivo, el negativo y el suero, ¿sí? Suero de mi paciente. Todos los equipos van a tener un control positivo, un control negativo y algunas solución suero o buffer para hacer diferentes diluciones, y vamos a tener un látex que es ¿sí? Vamos a mezclar, vamos a agregarle una gota de control positivo al pocillo 1, una gota de control negativo, suero de mis pacientes a los demás, y le voy a agregar una gota de látex a cada tubo, una gota al control positivo, una gota al control negativo, una gota del control de los sueros, ¿sí? Aquí tenemos diferentes diluciones, ahorita les menciono estas como son. Ya que le agregamos una gota o dos gotas de cada reactivo, acuérdense que aquí vamos a equilibrar que sea una zona normal. Si agrego una gota de antígeno, tengo que agregar una gota del anticuerpo. ¿El antígeno cuál va a ser?
el látex. ¿Y cuál es el anticuerpo? El suero sanguíneo. Yo voy a poner una gotita de cada uno, ¿sí? De mi control negativo, un control positivo y mis pruebas. Más una gotita, homogenizo y yo voy a ver macroscópicamente y voy a ver que en el tubo, en el pocillo 1, hay grumos. Entonces a este le decimos que es positivo y este sería mi control negativo y yo comparo el resultado de mi paciente con las dos pruebas, si es igual al negativo o al positivo, ¿sí? Entonces, si voy a hacer la anterior fue una prueba cualitativa. Quiero saber si mi paciente lo tiene. Una cruz, 2 cruces, 3 cruces, 4 cruces. Allí me puede decir que mi paciente sí está positivo y para la siguiente, que es la dilución, yo voy a tener que disponer de varios tubos y voy a empezar a realizarlos rotulando los tubos. Entonces, ya que tengo los tubos, yo le voy a agregar una gota que es 0.05 mililitros de suero fisiológico al punto 89, que esta cantidad es igual a 50 microlitros al tubo 1. De este tubo 1, yo le voy a agregar del suero sanguíneo de mi paciente que salió positivo. Entonces, ya lo homogenizo y transfiero al tubo 2 0.05 de la dilución 1:1, más el suero. Fácil. Pongo a todos los tubitos 50 microlitros de suero. Al primer tubo le agrego los 50 microlitros, homogenizo y paso al tubo 2. Homogenizo, paso al tubo 3. Homogenizo, paso al tubo 4. Homogenizo, tomo al tubo 6. Homogenizo y allí lo dejo porque hasta allí llega la dilución. O si quiero, puedo hacer la dilución 1:32, que sería agregarle lo demás. Homogenizo cada uno de ellos, ¿sí? Y este va a ser una dilución 1:1. Este va a ser una dilución 1:2, 1:4, 1:8, 1:16 y 1:32, si quiero hacer el demás, ¿sí? Ya que los tengo, yo los voy a dejar unos minutos que estén allí las diluciones y voy a hacer lo que es en esta parte. Yo tengo mi control negativo, positivo, dilución 1, 2, 4, 6, 8, 10 y 12 y todas las demás. Y voy a ver su resultado. Y veo en la dilución que quedó la hemólisis. ¿De acuerdo? Entonces, yo puedo ver que hasta el 1/32 está positivo como la muestra que aquí. Y me dice que está muy grumos muy fuertes. Entonces, esta es una prueba cualitativa donde estoy poniendo mi control positivo, mi control negativo y mi prueba, y estas son una prueba cualitativa. ¿Sí? Entonces, los resultados positivos me indican que puede tener sífilis. Si el examen es positivo, el siguiente paso es confirmar los resultados con el examen FTA-ABS, que ya lo vimos anteriormente, que es un examen más específico para la sífilis. La capacidad del examen del BDRL para determinar sífilis depende de la capacidad de la enfermedad. La sensibilidad del examen para detectar la sífilis se acerca al 100% durante las etapas intermedias y es menos sensible durante las etapas más tempranas y tardías. Las siguientes afecciones pueden provocar un examen falso positivo. En la Facultad de Medicina, en la biblioteca, tenemos un libro que es diagnóstico de laboratorio y allí podemos ver que hay como muchísimas enfermedades y cuando tengan la oportunidad, sáquenlas todas las enfermedades para que las tengan como reservo allí en su material para cuando ya ejerzan. Y hay muchísimas más. Yo les puse nomás una, las que me acordé. El SIDA nos puede dar falso positivo, enfermedad del himen, ciertos tipos de neumonía, malaria, lupus. Estas pruebas nos pueden dar falsos positivos. Entonces, tenemos que tener en el diagnóstico, en la sintomatología,
para poder apoyar a su paciente. El cuerpo no siempre produce anticuerpos específicamente como respuesta a la bacteria de sífilis, por lo que este examen no siempre es preciso. Y esta es una de las pruebas que se ven. El examen es macroscópicamente y se ve la acumulación de grumos, que es la reacción antígeno-anticuerpo, ¿de acuerdo? En cambio, en una muestra negativo vamos a ver el antígeno y no está presente el anticuerpo, o sea que el paciente no lo tiene. Estas son las citas bibliográficas y ahorita vamos a ver el examen de reagina plasmática rápida. Esta prueba de las reaginas presentes en el suero de un individuo infectado con Treponema pallidum se detectan por acción de los mismos antígenos que son los anteriores que vimos sobre las partículas de carbón. Placas de fondo claro o blancas van a tener cierto carbón. Cuando hay una reacción, se inmediatamente lleva la reacción y se acumula el antígeno y el anticuerpo. Es un examen para determinar el sífilis. La bacteria es el Treponema pallidum. La sífilis puede tratarse con los antibióticos. Las reacciones inespecíficas se evitan con el empleo de antígeno altamente purificado, el agregado de cloruro de colina, por lo que no es necesario inactivar la muestra. La reacción produce una aglutinación visible macroscópicamente favorecida por el carbón. Entonces, el examen de reagina plasmática rápida, que es el RPR, es igual a BDRL por el antígeno que contiene clorhidrato de colina para eliminar la inactivación del suero por calor. El EDTA, que favorece la estabilidad de la suspensión y partículas del carbón como agente visualizante. ¿Sí? En este caso podríamos ocupar un EDTA. Se usa para examinar a personas que tengan síntomas y de manera rutinaria para examinar a mujeres embarazadas en búsqueda de la enfermedad de Bacillus treponemas pallidum. También se usa para ver cómo está funcionando el tratamiento para una enfermedad. Los síntomas son fiebre, dolor de cabeza, tuberculosis o malaria. El tratamiento son los dos medicamentos anteriores mencionados. La aglutinación en el lácteos, la prueba cuantitativa es una prueba rápida técnicamente, siempre de detención de un anticuerpo o un antígeno soluble. Los anticuerpos específicos de una bacteria hacen que las partículas de látex recubran el antígeno y se agrupen las bacterias. De manera inversa, las partículas de látex recubren de anticuerpos, se emplean para detectar los antígenos de las bacterias que son solubles. El material que vamos a ocupar es similar como el anterior, es equipo de diagnóstico para el RPR, allí me equivoqué en placa, suero no hemolizado, suero fisiológico al 0.89%, pipetas Pasteur con gotero, aparato de rotador de Kahn, tubos de ensayo. Si requerimos de hacer diluciones, gradilla para tubos de 13%, pipetas graduadas de 2 y pipetas de 1. ¿Cómo se va a hacer la prueba? Vamos a tener la toma de muestras, vamos a tener una placa de campo oscuro, vamos a tomar la muestra de mi paciente y la coloco en un pocillo, ¿sí? Y el control positivo siempre va a ser en el pocillo 1, en el pocillo 2 va a ser el control positivo y en el pocillo 3 va a ser mi prueba. Ya le agregué el control, el control negativo va a ser el 1, que está en tapón azul. El control positivo va a ser en y el suero de mi paciente. El látex con el carbón, con el clorhidrato de colino, va a tener el reactivo
Nosotros lo vamos dosificando en este frasquito para poderlo no contaminar todo, ¿sí? Le ponemos la aguja y le vamos a agregar una gotita a cada una. Homogenizamos con un aplicador diferente, desecho ese aplicador, tomo otro, homogenizo, luego homogenizo el siguiente y desecho el aplicador. Lo voy a poner en un rotador de Kahn durante 1 minuto a 1800 revoluciones por minuto y se hace la observación macroscópica. En el primero vemos que no hay reacción antígeno-anticuerpo, en el segundo, que es positivo, vemos la reacción y en la muestra de mi paciente vemos que es positivo, ¿sí? Entonces, vamos a hacer la dilución y disponemos los mismos tubos, hacemos las mismas concentraciones y tenemos todo el resultado, ¿sí? Entonces, las antiestreptolicinas. Estas antiestreptolicinas es para determinar el estreptococo beta hemolítico del grupo A, específicamente estreptococo piógenes. ¿Qué enfermedades vamos a ver? ¿Sí? ¿Cómo se va a llevar a cabo el examen? Se va a neutralizar in vitro de una hemolicina bacteriana. Es un examen para el diagnóstico de las ciertas enfermedades como es fiebre reumática, glomerulonefritis aguda, escarlatina, faringitis. Las bacterias son estreptococo beta hemolítico. El tratamiento va a ser penicilina procaínica cada 24 horas por 10 días, sulfametropiridina, que es el Bactrim, 500 miligramos al día, y eritromicina, 500 miligramos al día. Se va a neutralizar la concentración existente de antiestreptolicinas o en el suero sanguíneo del paciente. La estreptolicina O se maneja en el método como reactivo en función de las toxinas y el antígeno. ¿Cómo vamos a hacer la prueba? Las antiestreptolicinas O es un examen de sangre para medir los anticuerpos contra la estreptolicina O. OSO son sus siglas en inglés, pero también hay otras como el ASTO o AEO, una sustancia producida por las bacterias estreptococos del grupo A. Los anticuerpos son proteínas que nuestro cuerpo producen cuando detectan sustancias nocivas, tales como las bacterias. Sí, en esto nosotros ya sabemos que son cocos positivos, cadenas largas, que tienen un tamaño de 0.5 a 1 milimicras, que se desarrollan bien en agar sangre porque ocupan la hemoglobina para hemolizar la antiestreptolicina O. ¿Qué más podríamos decir? Es catalasa negativa. Su prueba es la bacitracina, es sensible a bacitracina. Y la realización del laboratorio, se ocupa la presentación práctica que describe la neutralización in vitro de una hemolicina bacteriana. La estreptolicina O, que se maneja en el método como reactivo con función de toxinas o antígenos, que será neutralizado por la concentración existente de antiestreptolicinas O en suero sanguíneo del paciente. Lo podemos ver al microscopio. Aquí son cadenas largas, ¿sí? En la tinción de Gram. Esta prueba mide la cantidad de antitoxinas, la antiestreptolicina O, producida por el sistema inmunológico del huésped como respuesta a la toxina del tipo estreptolicina O del estreptococo beta hemolítico, y el estreptococo produce varias enzimas tóxicas que constituyen a su patogenicidad. Entre las tóxicas se destacan la pirogénica ABC, que tienen las propiedades citotóxicas y responsables de la fiebre escarlatina, de las formas invasoras y del choque tóxico
estreptocócico es codificada por genes que pueden ser transmitidos de una cepa a través de los fagos, ¿sí? Y podemos ver que el estreptococo piógenes, ¿sí? Tiene diferentes enzimas y toxinas. El estreptococo piógenes es un estreptococo beta hemolítico del grupo A, es un coco gram positivo que se agrupa en cadenas, es inicuo en la naturaleza, es la causa más frecuente de la faringoamigdalitis aguda bacteriana y su importancia médica se debe a sus secuelas no supurativas, como es la fiebre reumática y la glomerulonefritis. Y de acuerdo a cómico grupo de On7 infecciones, enfermedades de este grupo, las formas clínicas se clasifican en infecciones invasoras que aíslan estreptococo piógenes en un sitio estéril en ausencia de criterios. Podríamos encontrar endocarditis bacteriana, una infección del revestimiento del corazón interno, faringitis estreptocócica, escarlatina, fiebre escarlatina, infecciones no invasoras o aislamiento de estreptococo en sitios no estériles, piel o mucosas. En lo que es el acné, también casi por lo regular es un estreptococo, fiebre reumática, y vemos al paciente, y la neurolonefritis aguda. El tratamiento es la penicilina, continúa siendo el medicamento de elección en el tratamiento de las infecciones, excepto cuando son individuos alérgicos. En las formas no invasoras se pueden utilizar penicilina oral a dosis. Se los estoy poniendo en rojo porque ahorita ustedes hasta que lleven farmacia para que sepan por qué la dosis son 200,000 unidades, que son 125 miligramos, en menores de 27 kilos. Y allí en farmacia ustedes van a ver cuántos gramos o miligramos, dependiendo del peso del paciente, es lo indicado. El material que vamos a ocupar, reactivos y aparatos, es suero fresco sin hemólisis, solución buffer para ASO o AEO, látex de estreptolicina SO, control positivo y control negativo, tubo de ensayo de 13%, gradilla para tubos de ensayo, tubos cónicos de plástico, pipetas, baño María a 37 grados, rotador de CAM, placa de campa oscuro. En el manual tenemos las antiestreptolicinas como lo hacíamos hace 20 años, que estoy trabajando allí, o hace 15 años, que se hacía el lavado de los eritrocitos. Entonces se buscaba una sangre O positivo, se hacían los lavados de los eritrocitos para quitar todo el anticuerpo de esa sangre, y esos eritrocitos ya lavados de 4 a 5 veces con solución fisiológico, se metían a la centrífuga y se quitaba el sobrenadante y dejaban los eritrocitos. Y estos eritrocitos hacíamos una suspensión al 5% que se decía como agua de tomate o entomatado rojo, ¿sí? Y este suero lo ocupábamos con unos reactivos que eran muy diferentes a los de hoy. Ahorita ocupamos un látex y un campo oscuro. Antes ocupábamos diluciones y hacíamos los tubos con diferentes diluciones y teníamos las mismas concentraciones. Ahorita ya es mucho, mucho más sencillo. Yo voy a tomar una licota de mi de mi suero problema y lo voy a poner en un pocillo, ¿sí? Pongo mi control negativo y mi control positivo. Esto es para hacer la comparación. Yo le pongo una gota del látex, se ve como lechosito. Le pongo una gotita al control positivo, al control negativo una gotita y otra gotita a mi problema.
Ya que tenía agregado, yo le hago homogenizo con un aplicador de madera, perdón, desecho ese aplicador, posteriormente tomo otro aplicador nuevo, homogenizo la prueba, ¿sí? Por ejemplo, en este caso yo lo puse en medio, desecho, después en el otro pongo otro aplicador, homogenizo y desecho. Lo pongo en el rotador de CAN durante 8 minutos a 1800 revoluciones por minuto y posteriormente hago la observación macroscópicamente. Veo que en el tubo 1, en el control positivo, que es el pocillo 1, se ven los grumos. En mi paciente veo que es negativo y en el control negativo está igual que mi paciente. Entonces decimos que es el control negativo. Y hago la comparación de cada uno de ellos. Si requiero de hacer una prueba, esta es una prueba cualitativa, únicamente saber si está positivo o negativo. Si requiero de hacer que mi paciente salió positivo, hago una prueba cuantitativa. Le pongo a mi primer tubo, o más bien a todos los tubos, suero fisiológico, una gota que es igual a 0.05 mililitros, que es lo mismo a un 50 microlitros. Al tubo 1, yo le voy a agregar del suero problema de mi paciente 0.05 mililitros, que son 50 microlitros, de suero sanguíneo, homogenizo y lo paso al segundo tubo. Homogenizo, paso 0.5 al siguiente. Homogenizo, paso 50 microlitros. Homogenizo y homogenizo el último tubo. Yo aquí ya no lo desecho, lo puedo dejar, porque si requiero de hacer otra dilución, tengo de reserva. Entonces, si me sale positivo en mi primer tubo, porque mi paciente fue positivo, si sale en el primero, decimos que es la dilución 1:10. Si hago el segundo tubo y sale positivo, sería una dilución 1:20. Si sale el tercero positivo, sería una dilución 1:40. Si el cuarto sale positivo, sería 1:80 mi dilución. Si hago el tubo 6 y me sale positivo, sería una dilución 1:60. Si sale positivo, hago el último tubo, sería 1:300 unidades sobre mililitro. Que esto ustedes les van a poner su resultado, por ejemplo, ASO o antiestreptolicinas o EOA positivo y la dilución. Y ustedes saben si le dan tratamiento o si ya le dieron tratamiento a su paciente, qué valor tiene. ¿Sí? Y aquí tenemos las diferentes diluciones. Por ejemplo, aquí tenemos mi control positivo, mi control negativo y mi paciente salió negativo. ¿Sí? Los valores son los normales. Y les recuerdo que estos valores van a ser dependiendo de los insertos o reactivos de los productores, de los fabricadores. Los niveles normales de antihistreptolicinas o ASO o EAO en adultos, son menores de 160 unidades sobre mililitros. En niños menores de 2 años son menores de 50 unidades sobre mililitro. En niños entre 2 y 4 años son menores de 160 unidades sobre mililitros. En niños entre 4 y 12 años, entre 160 y 300 unidades sobre mililitros. Los niveles normales de saturación de la transferina en hombres es de 20 a 50, en mujeres de 15 a 50%. En valores puede haber ciertas diferencias por la técnica o por criterios de normalidad propios del laboratorio concretos, que a veces en el rango de valores y otras veces por las unidades en que se hace referencia. Hay algunos laboratorios que les van a poner unidades sobre mililitros, otros el porcentaje. Y aquí vamos a ver que las pruebas van a tener TECs no treponémicos, por ejemplo, el RPR, los reactivos, va a ser TEPS treponémico, FA adsorbancia. Cuando hay reactivo, que a ustedes les van a reportar como reactivo,
sífilis positivo. No reactivo va a ser un sífilis negativo. Entonces, no reactivo va a ser sífilis negativo. Por ejemplo, si hay un reporte que ustedes les mandaron a hacer a su paciente, ya no les van a poner positivo, positivo o negativo. Únicamente reactivo si es positivo y no reactivo si es negativo. Esta es la bibliografía y aquí lo vamos a dejar, ¿de acuerdo? Porque continuamos el miércoles con reacciones febriles. Sí, doctora, está bien. ¿O es Sí, por el peso y todo eso o es otra cosa? es por el peso, es más que nada por el peso y si es menor la cantidad. ¿Sí? Entonces, Y si está o sea, si está más bajo de eso, ¿qué pasa? no pasa nada. O sea, ahí te está diciendo que no está el anticuerpo presente. Ah, ok. O sea, mientras no salga positivo, tu prueba te está diciendo que estás bien. No tienes ningún antígeno, no tienes el anticuerpo, porque cuando hacemos la prueba se detecta con el antígeno. Entonces, no lo tienes y puedes seguir tu vida, ¿sí? Además, ¿ustedes ya empezaron a ver el treponema pallidum? No, doctora, aún no. O sea que ahorita van en bacterias. Sí, seguimos en bacterias. Ah, ok. Cuando ustedes vean bacterias espiroquetas, van a ver el treponema pallidum y van a ver los niveles, el nivel primario, secundario y terciario del sífilis y van a ir viendo cómo se realiza la prueba. Nosotros en el laboratorio le preguntamos al paciente si tiene lesiones en sus partes genitales y cuánto tiempo tiene únicamente como antecedente. ¿Sí? Se les da un cuestionario y ellos van contestando. Hay algunas personas que no quieren contestar. Entonces, eso en salubridad les pide a los laboratorios para que salubridad tenga un control, tanto la prueba de SIDA, el BDRL. Hay perfiles que se me pasó mencionarle que se le hace a las personas que trabajan de mujeres galantes, prostitutas. Entonces ellas tienen un perfil, lo que son las cocineras, meseros, ¿sí? Entonces en la Secretaría de Salud les dan las tarjetas para seguir trabajando. Anteriormente me acuerdo que para las prostitutas pues era un cultivo vaginal, era la prueba de SIDA, sífilis y únicamente. Por ejemplo, a los cocineros o cocineras se les hacía un exudado faríngeo, reacciones febriles y un copro. Y a los meseros eran reacciones febriles y un copro. Aquí más. En restaurantes se hacían cultivos de alimentos líquidos, lo que es el agua, todo se tomaba una licuota, se hacían las preparaciones en los cultivos y se sembraban en los medios específicos para ellos. ¿De acuerdo? Entonces, sí, ¿y usted quién hacía este trabajo? ¿Quién revisaba estos valores? Los médicos que trabajaban en la Secretaría de Salud les daban tratamiento a los pacientes de que tuvieran alguna enfermedad, después regresaban nuevamente con estudios y ya les daban la tarjeta de salud para que siguieran trabajando. ¿Sí se acuerdan cuando entraban a la cafetería que había en la pared entrando a la cafetería como un tablero? ¿Sí se acuerdan? Donde estaban las pruebas, ¿no? Que decía que tal platillo nos había mostrado como cierta bacteria. Ajá, pero también estaban las tarjetas del cocinero y de los garroteros o los meseros. Entonces, todo ese trabajo, ¿quién lo hace? Pues ustedes como médicos. Entonces, de trabajos, pues hay muchísimos, pero ustedes tienen que saber la interpretación de cada uno y qué es lo que van a solicitar. ¿De acuerdo? ¿Otra duda, pregunta?
No, doctora, todo bien. ¿Todo bien? Xochitl, ¿preguntas? No, doctora, todo bien. Jimena, Yunuen. Jimena, ya se fue al baño. Pantaleón. Doctora, ¿nos va a pasar Ya esas pregunté. diapositivas? Ah, ok, muy bien. Ya ¿Qué pasó, Christopher? Digo que si nos va a pasar esas diapositivas. Sí, Ya claro termina que la sí. próxima. Mañana vamos a ver reacciones febriles, que es muy amplio. O sea que ustedes si tienen a su paciente de sífilis, treponema pallidum o que tiene lesión en sus partes genitales, mandarle a hacer un BDRL, ¿sí? O un RPR. Si es tardía la enfermedad, tenemos que mandarle a hacer otra prueba. Si es reciente, entonces la prueba puede salir positivo, acuérdense, ¿sí? ¿Y qué más? Mañana que veamos reacciones febriles y proteína C reactiva, que ustedes saben PCR, que lo vemos en inmunología, que es un precursor de inflamación. Mañana lo vemos